Buenos días, jóvenes. Continuando con el tema de proteínas, el video de hoy lo estaremos dedicando a ver lo que son los aminoácidos. Un aminoácido pues viene siendo lo que es la unidad mínima, la unidad básica de lo que están formadas las proteínas. Y son moléculas orgánicas. Y un aminoácido, en su estructura, lo que va a contener es lo siguiente. Va a contener un carbono alfa. A ese carbono alfa va a estar unido un grupo amino. A ese carbono alfa va a estar unido un grupo carboxilo, que es característico de los ácidos carboxílicos y puede ser representado de esta forma o bien puede ser representado de esta otra forma. A ese mismo carbono va a estar unido un hidrógeno. Estos tres elementos siempre van a ser iguales para todos los aminoácidos, a excepción de lo que es la R. La R nos indica que va a haber una cadena lateral, la cual va a ser variable y nos va a dar lugar a los diferentes aminoácidos que conforman a las proteínas. A este carbono alfa se le denomina así porque cuando el grupo amino y el grupo carboxilo se encuentran sobre el mismo carbono, es decir, unidos al mismo carbono, a ese carbono se le va a denominar carbono alfa. Y esto lo podemos ver representado acá. Este es el carbono alfa. ¿Por qué? Porque a ese carbono va a estar unido el grupo amino y el grupo carboxilo. Específicamente, el que me va a denotar si es alfa o bien puede ser beta, gamma, epsilon, etc., específicamente va a ser el grupo amino. Y esto lo podemos ver en este segundo ejemplo. Este es el primer carbono que está unido a ese grupo carboxilo y tenemos el segundo carbono. A ese segundo carbono tenemos el grupo amino que está ahí unido a ese carbono. Por lo tanto, este carbono sería un carbono beta. Cabe resaltar que todos los aminoácidos que forman a las proteínas van a ser de tipo alfa aminoácidos. Y son denominados alfa aminoácidos por ese llamado carbono alfa. Ahora, otra característica que tienen los aminoácidos es que se pueden comportar como una molécula conocidas como anfóteras. Y químicamente una molécula anfótera son aquellas moléculas que se pueden comportar tanto como un ácido o como una base. Y para eso recordamos nosotros que tenemos una escala de pH. Y aquí tenemos esos tres ejemplos. Tenemos lo que es el pH por debajo de 7, que es un pH ácido. Tenemos el pH que es 7 exactamente, y sería un pH neutro. Tenemos un pH por arriba del valor de 7, que sería un pH básico. Vamos a ver cómo se comportan los aminoácidos en cada una de esas tres situaciones. Cuando nosotros tenemos un pH ácido, es decir, por debajo del valor de 7, la estructura del aminoácido, específicamente el grupo amino, gana un hidrógeno, pasando de NH2 a NH3 con una carga positiva. Es decir, se convierte en una base. Específicamente, la molécula de ese aminoácido, o específicamente el grupo amino, se protona, es decir, tenemos un aminoácido protonado. Y esto lo hace con la finalidad de tener un equilibrio en esa solución o en ese pH de tipo ácido. Existe un pH ácido, la molécula se protona, gana hidrógenos, se convierte en una base. Entonces se equilibra ese pH. Por otro lado tenemos lo que es el pH básico. Ese pH básico es cuando nosotros tenemos valores por arriba del número 7 o del valor 7 de pH. ¿Cómo se va a comportar ese aminoácido? Específicamente ahí, el grupo carboxilo se le desprende un hidrógeno, es decir, pierde un hidrógeno, pierde un protón, pierde una carga positiva. Entonces se queda con una carga, o mejor dicho, se queda con carga negativa. Es decir, este aminoácido se desprotona, está desprotonado, convirtiéndose en un aminoácido ácido y contrarresta al pH en el que está. Si está en un pH básico,
ese aminoácido se hace un aminoácido ácido, es decir, se desprotona específicamente el grupo carboxilo y existe ya un equilibrio en ese pH. ¿Qué pasa cuando tenemos un pH de 7, es decir, un pH neutro? Bueno, aquí va a ocurrir una particularidad que tienen los aminoácidos que específicamente va a convertirse tanto en una base como en un ácido. Es decir, por un lado el grupo amino se va a protonar, va a ganar un hidrógeno, va a tener una carga positiva, y por otro lado el grupo carboxilo va a desprender un hidrógeno, es decir, se va a quedar con una carga negativa, mejor dicho, va a estar desprotonado, es decir, va a tener una doble ionización y eso le va a permitir actuar tanto como ácido o como base. Y a este fenómeno se le conoce como suiterío. Y esto es muy importante porque realmente en nuestros procesos fisiológicos nuestro organismo trabaja fisiológicamente a un pH de 7.3, es decir, a un pH neutro. Entonces, normalmente los aminoácidos dentro de mi cuerpo van a estar en forma o van a tener ese fenómeno llamado suiterío, que bien pueden trabajar como ácido por la parte desprotonada del grupo carboxilo, o bien pueden trabajar como una base por la parte protonada de ese aminoácido, específicamente del grupo amino. Otra característica que tienen los aminoácidos es que presentan la llamada estereoisomería. Esto es algo que a lo mejor nos va a recordar el tema de carbohidratos. Específicamente, los aminoácidos son enantiómeros y eso nos va a permitir tener las configuraciones D y L en los aminoácidos. Si recordamos, un enantiómero son aquellas moléculas que son especulares, pero que no son superponibles. Es decir, son moléculas especulares, pero que no se pueden superponer. Y eso lo veíamos en el tema de carbohidratos. Y lo mismo ocurre con los aminoácidos. Los aminoácidos también presentan esa característica o ese tipo de estereoisomería. Y en un aminoácido, ¿cómo vamos a saber cuándo es D o cuándo es L? Lo que nos va a denotar esa configuración específicamente va a ser la orientación del grupo amino. Cuando el grupo amino se encuentra a la izquierda, este aminoácido será de tipo L, es decir, será un L-aminoácido. Cuando el aminoácido, o mejor dicho, cuando el grupo amino de los aminoácidos se encuentra a la derecha, ese aminoácido va a tener la configuración D, por lo tanto será un D-aminoácido. Aquí lo importante es que todos los aminoácidos que conforman a las proteínas van a tener la configuración L, y por lo tanto a ese tipo de aminoácidos se les va a conocer como L-alfa aminoácidos. L por la configuración que acabamos de explicar, alfa porque en un principio mencionábamos que todos los aminoácidos son de tipo alfa aminoácidos por el carbón alfa, que si recordamos, ese carbón alfa es cuando tanto el grupo amino como el grupo carboxilo están unidos a ese carbono y por lo tanto se le denomina alfa. A este tipo de aminoácidos se les conoce también con el nombre de aminoácidos proteicos. El resto de los aminoácidos que existen van a ser como aminoácidos no proteicos. Ahora, hay que especificar aquí que existen infinidad de aminoácidos. Hay cierta literatura que menciona que existen más de 150 aminoácidos. Hay literaturas que mencionan que existen más de 300 aminoácidos. Pero únicamente 20 de esos aminoácidos son los que van a formar a las proteínas. Nada más esos 20.
Esos 20 por medio del código genético se van a sintetizar a las proteínas en unos organelos específicos de la célula que son conocidos como ribosomas, que es donde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. Pero únicamente 20 aminoácidos. Y dentro de esos 20 aminoácidos, o llamados aminoácidos proteicos, o bien L-alfa aminoácidos, vamos a tener los llamados aminoácidos esenciales, que esos aminoácidos esenciales mi cuerpo no los sintetiza, es decir, no los produzco, no los produce mi cuerpo. Por lo que yo tengo que ver la necesidad de adquirirlos de alguna manera. Y la forma en que yo los puedo adquirir es a partir de la dieta, es decir, del alimento. Entonces, ¿qué alimentos son ricos en aminoácidos proteicos? Pues lo que son las carnes, cualquier tipo de carne, lo que es el pescado, lo que es el huevo y lo que son la leche y los derivados de la leche. Por otro lado, dentro de esos aminoácidos proteicos vamos a tener los llamados no esenciales. Y esos aminoácidos proteicos no esenciales son aquellos que mi cuerpo sí puede sintetizar. Es decir, mi propio cuerpo los puede producir. Y esos 20 aminoácidos que estamos mencionando son los únicos que van a participar en la formación de las proteínas. Vuelvo a repetir, existen más de 100, más de 150, más de 300, dependiendo de la literatura que consultemos, eso nos pueden decir, pero existen muchísimos aminoácidos, pero únicamente 20 aminoácidos son los que forman las proteínas. Otro tipo de estereoisomería que presentan los aminoácidos es la llamada isomería óptica o actividad óptica, que es la capacidad que tienen ciertas moléculas de desviar lo que es la luz polarizada. Es decir, si un aminoácido en disolución desvía la luz polarizada hacia la derecha, será considerado como dextrógeno. Si un aminoácido en disolución desvía la luz polarizada hacia la izquierda, será considerado como levógeno. Y entonces ahí tendremos dos tipos de estereoisomería que presentan los aminoácidos. Por un lado, los llamados enantiómeros, que es la configuración D y L, que no tiene nada que ver con la isomería óptica o actividad óptica. Y por otro lado tenemos lo que viene siendo este tipo de isomería, de desviar la luz polarizada ya sea a la derecha o a la izquierda, y de denominarlos como dextrógenos, ya sea el caso de que desvíen esa luz polarizada hacia la derecha, o bien ser considerado como un aminoácido de tipo levógeno si al desviar la luz polarizada esta es desviada hacia la izquierda. Ahora, los aminoácidos se van a clasificar por la cadena lateral, es decir, por la R que está en una estructura de un aminoácido. Si nosotros recordamos, un aminoácido está formado por cinco cosas. Eso es lo que es el carbón alfa. A ese carbón alfa van unidos lo que es el grupo amino, el grupo carboxilo, un hidrógeno, y estos tres elementos siempre los vamos a ver en los aminoácidos. Lo que va a variar en cada uno de los aminoácidos es esto que está representado como R, que viene siendo la llamada cadena lateral. Entonces, en la literatura existen muchísimas formas de clasificar a los aminoácidos, pero la que yo les voy a presentar a continuación se me hace un poco más práctica y más sencilla. Entonces, cuando nosotros tenemos que esa cadena lateral, en el primer caso, si nosotros vemos que esa cadena lateral tiene la presencia de un grupo H, de un grupo carboxilo o bien de un grupo amino, a ese tipo de aminoácidos que tengan esa cadena lateral con estos elementos, yo lo voy a considerar como un aminoácido de tipo polar, es decir, hidrofílico, va a tener afinidad por el agua. Por otro lado, la otra forma es que
si esa cadena lateral únicamente está formada por carbono e hidrógeno, yo la voy a considerar como un aminoácido apolar, es decir, hidrofóbico, que le teme al agua, ¿sí? Por otro lado, si esa cadena lateral presenta ya sea esta estructura o esta estructura, que realmente es lo mismo, es decir, es el ciclo de un benceno, a ese tipo de aminoácidos van a entrar en la clasificación de aminoácidos de tipo aromático. Por otro lado, si esa cadena lateral no presenta lo que son el ciclo del benceno, es decir, estas estructuras no están presentes en esa cadena lateral, a ese tipo de aminoácido va a entrar como clasificado dentro de los aminoácidos de tipo alifático. Si en esa cadena lateral veo la presencia de un NH2, pues bueno, lo voy a considerar como básico a ese aminoácido. Si esa cadena lateral presenta el grupo carboxilo, lo voy a considerar como un aminoácido de tipo ácido. Y para esto, coloqué aquí yo estos 5 ejemplos. Voy a empezar con el primero de ellos. Si ustedes ven, todos los aminoácidos que yo coloqué aquí, esos 5 ejemplos que vamos a mencionar, son de tipo alfa aminoácidos. Alfa, recordemos, porque el carbono, o mejor dicho, el grupo amino y el grupo carboxilo están unidos en el mismo carbono y por eso es el denominado carbón alfa. Y todos van a tener la configuración de tipo L, porque recordemos que los aminoácidos que forman las proteínas son llamados aminoácidos proteicos, o mejor dicho, L-alfa aminoácidos. Entonces, las 3 estructuras que están unidas al carbono están en color negro, esas no cambian en ninguno de los aminoácidos que vamos a presentar aquí. Lo único que está de diferente color es esto que está en azul, que viene a representar a lo que es la cadena lateral. El primer caso que tenemos es el aminoácido conocido como alanina. Y la cadena lateral únicamente es un CH3. Si yo checo con estos 6 puntos que yo les di como base para poder clasificar a los aminoácidos, pues bueno, si yo veo si es polar, pues yo no veo aquí en esa cadena lateral, no veo ni la presencia de un OH, ni de un grupo carboxilo, ni de un grupo amino. Entonces no es un aminoácido polar. Sin embargo, veo que esa cadena lateral únicamente está formada de carbono e hidrógeno, por lo tanto es un aminoácido apolar. Este aminoácido no presenta el benceno o el ciclo del benceno, por lo tanto no es aromático, es decir, no tiene ese anillo del benceno y es considerado como alifático. Entonces, una forma de clasificar a la alanina es decir que es un aminoácido apolar y que es un aminoácido de tipo alifático, y todo referente a su cadena lateral. Si me voy con el siguiente aminoácido, que es la serina, la cadena lateral es esta que está aquí, un CH2 y un OH. Ya presenta un OH, el OH me dice que si hay la presencia de un OH en esa cadena lateral va a ser considerado como un aminoácido polar. No presenta tampoco el anillo del benceno, entonces entra dentro de los aminoácidos de tipo alifático. Tengo el tercer aminoácido como ejemplo, que es el ácido aspartico. El ácido aspartico tenemos esta cadena lateral, donde vemos aquí ya la presencia de un grupo funcional carboxilo. Eso me indica que entra dentro de los aminoácidos de tipo polar. No existe la estructura cíclica del benceno, por lo tanto es un aminoácido alifático. Y si recordamos, este grupo funcional pues me puede decir que también entra dentro de los aminoácidos de tipo ácido. Por otro lado tenemos a la lisina. La lisina es otro aminoácido, esta es su cadena lateral. En la cadena lateral observamos un grupo amino, eso me indica que es un aminoácido de tipo polar. No hay la presencia de un anillo bencénico, por lo tanto es un
aminoácido alifático, y como presenta el NH2, es un aminoácido de tipo básico, y entonces esta sería la clasificación de este aminoácido que se llama lisina, es decir, es polar, es alifático, es básico. Por último, tenemos a lo que es la fenilalanina. La fenilalanina, esta viene siendo su cadena lateral. Aquí ya vemos la presencia del anillo bencénico o del ciclo del benceno. Por lo tanto, nosotros decimos que pertenece a los aminoácidos de tipo aromático, pero ese benceno son puras moléculas, puros átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, sería también un aminoácido de tipo apolar. Recuerden, jóvenes, que únicamente utilicé como ejemplo a 5 de los aminoácidos de los 20 aminoácidos que conforman a las proteínas. Y recordemos que estos aminoácidos se van a unir uno con otro mediante el enlace llamado peptídico para formar a lo que conocemos nosotros como péptidos, polipéptidos o bien moléculas más complejas que ya son denominadas proteínas. Bueno, jóvenes, esto fue el video del día de hoy. Esperando que se encuentren bien, les mando un fuerte saludo. Recuerden por favor suscribirse al canal, darle like, activen la campanita para que reciban sus notificaciones y por favor todo lo que son dudas y comentarios, deposítenlas ahí en la barra de comentarios. Les mando un saludo, esperando que se encuentren muy bien. Nos vemos pronto.